mi hermano, te saludo en el nombre de Señor Jesús. Amén. Dando la gracia una vez más a nuestro Padre Celestial que nos otorga la oportunidad de poder estar acá en su casa de oración. Este día martes 22 Amén. Sí, 22 de julio. Amén. Y comenzamos este curso de oración a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Escritura dice: el Señor escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, e inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu nombre. Te bendecimos en esta hora de la tarde. Damos gracias porque nos das esta oportunidad bendita, Señor amado, de estar delante de tu presencia, Señor, aclamándote, exaltándote y bendiciéndote, Señor amado, porque tú eres Dios arriba en el cielo, como también aquí abajo en la tierra. Fuera de ti no hay quien pueda salvar. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes, nos fortalezcas, Señor amado, nos des, Señor, cada día más de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu entendimiento, del temor, Señor, en nuestros corazones, para poder así hacer tu voluntad y no la nuestra. Pedimos, Señor, por los hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes sociales, por aquellos hermanos que vienen de camino, por aquellos hermanos que están presentes en esta hora, Señor, en este culto, como también, Señor, pedimos por nuestro hermano Rebeco, Señor, del lugar de Linares, Padre Sebastián Rebeco, Señor amado, para que usted siga haciendo la obra en ese corazón, Señor amado, destapando esas arterias por misericordia, así, Dios mío, y glorificando y exaltando su nombre con esos prodigios, esos milagros que solamente usted sabe hacer, Señor amado, y que usted tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Oramos por los hermanos que no están presentes, Señor amado, por mi hermana María Olivia, por su esposo Miguel, por su familia, Señor amado. Te pido, Padre Celestial, por mi hermana Claudia, por Carlos Vera, Señor amado, por su hermano César y por todos los que una vez, Señor, pasaron por este lugar, Señor, como también te pido por mi hermana María Sobarzo, Señor Jesucristo, Dios mío, ayuda a mi hermana, fortalécela en el lugar donde está, Señor, y que tenga un retorno, Señor, a Santiago sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Permítanos realizar este culto de enseñanza, Señor amado, para glorificar y exaltar su nombre. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, conforme, Señor, a los propósitos con el cual usted nos ha llamado. Danos sabiduría, danos entendimiento, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Toda la honra, la gloria es para nuestro Dios. Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Bien, vamos a la escritura, hermano, en el capítulo 4 de Romanos, si no me equivoco. Es lo que corresponde el día de hoy. A ver si... Capítulo 4 del libro de Romanos. El otro día vimos la ley, ¿verdad? Confrontando la ley y la gracia. Capítulo 4. El día de mañana estamos en Maipú. Amén. Amén. Con la ayuda del Señor. Mañana ya le estudio. No sé todavía. Ya. ¿No la revelé ahora? No. No, pero si usted tiene alguna sugerencia. No. ¿Sí? ¿Usted sabe si sigue o no sigue? Ya. Algún problema. Ya. Tiene problema. Bien. Capítulo 4 del libro de Romanos. ¿Lo tenemos? Amén. Bien, le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como
fe le es contada por justicia. Amén. Tome asiento, hermanos amados. Hemos estudiado tanto este libro de Romanos, hermanos amados, que a veces parece que ya lo habíamos leído ya, pero parece que estábamos aquí, ¿verdad? Con la comparación de lo que estábamos viendo acá, con respecto a la circuncisión y a la incircuncisión. Bien, lo que el escritor, que es Pablo, ¿verdad?, quiere graficar en este capítulo 4 con respecto a lo que hizo Abraham al obedecer, ¿cierto?, lo que Dios le ordenó, y eso le fue contado, como dice acá, por justicia. Amén. Ahora, ojo con esto, porque no se está refiriendo que esta justicia lo haría salvo, sino, hermanos amados, agradó a Dios la obediencia que tuvo Abraham. Y aquí lo pone como un ejemplo. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sí, amén. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es totalmente contrario a lo que la ley dice. Porque la ley dice, haz esto y vivirás. Amén. Por eso que los judíos perseguían a la iglesia, porque no entendían el concepto de la ley y la gracia. Y hasta estos días nosotros podemos ver que hay gente que no entiende este concepto. Usted creyó, ¿verdad? Creyó en el Señor. Esto es lo que dice la Escritura. Amén. Creer. Y usted, hermanos amados, es salvo. Amén. Solamente por creer. Amén. ¿En qué? En lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. En que Cristo pagó su pecado. Porque si no sería por obra. Si nosotros pensáramos que, o consideráramos, hermanos, que las obras que nosotros hacemos nos salvan, estamos totalmente equivocados. Estamos pensando muy mal. Porque si no sería por ley y no por gracia. O sea, cambiaría todo el contexto, el espectro que Dios quiso dar a conocer. Dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que es justificado, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza, escuche, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo podemos entender? Y aquí dice que Dios justifica al impío, y el Antiguo Testamento dice que Dios, hermanos, va a castigar al impío. Amén. ¿Cómo? O sea, ¿lo va a justificar o lo va a castigar? A Dios le plació que de esta manera Él salvar al hombre. ¿De qué manera? Él proveyendo la salvación. Por eso que Abraham dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Amén? No dice Dios proveerá, dice Dios se proveerá, ¿cierto? Mostrando que Él iba a venir a hacer el sacrificio. Ellos me preguntaban con respecto a lo que Isaías dice y habla de mi siervo, ¿verdad? El capítulo 53. Claro, porque Jesús también toma el papel de siervo. Amén. ¿Para qué? Para hacer la obra, porque si Él viene como Dios, difícilmente lo podían haber visto. Amén. Tenía que venir como un siervo. Amén. En carne. Bienaventurado, dice, aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Fíjese. Ahora, pregunta al apóstol, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? El mismo apóstol responde, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque Abraham era incircunciso. Entonces, lo que argumentaban los judíos para, hermanos amados,
tener ellos la razón de que Abraham era un hombre circuncidado y que era parte de la ley. Pero recuerde que la ley vino ¿cuántos años después? Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, los patriarcas, los 400 años, 530 años después de Abraham vino la ley. 530 años después de la promesa, después de la promesa vino la ley, pero la ley no abroga la promesa. No sé si me explico bien. La ley no abroga la promesa. Esto hay que entenderlo bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros no entendemos esto de la gracia, nos ponemos legalistas. Y eso por lo que decía la otra vez, que cuando vemos que un hermano cae, lo catapultamos, lo sepultamos. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que significa la gracia. Ahora, la gracia no es que usted pueda hacer lo que usted quiera, ¿cierto? Salirse cuando usted quiera, después volver, irse, volver con látigo, no. Tampoco es eso, porque eso se llama libertinaje. ¿Ah? No es chip libre. No es chip libre. La gracia es salvación sin obras. Ni la suya ni la mía sirven para que usted y yo seamos salvos. Entonces, cuando consideramos esto, mire, piense bien, cuando consideramos esto, que la salvación es gratuita, nosotros no tuvimos que gastar nada. ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano cae? ¿O cuando un hermano nos ofende? Lo perdonamos, ¿no? Porque esto no es nuestro. Por eso que Jesús también habla del perdón entre hermanos, el perdonar las ofensas. ¿Cómo podemos sobrellevar estas cosas nosotros? Pero cuando nosotros pensamos que nosotros, voy a poner un ejemplo, hermano. Usted se compró un auto con harto esfuerzo y de repente yo le rayé el auto. ¿Cómo va a reaccionar? Mal. Capaz que no me mire nunca más. ¿Verdad? Porque dice usted, me costó. Pero la salvación, ¿qué le costó? ¿Le costó algo? Nada. 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 En ese contexto, lo que el apóstol Pablo aclara pero explica bien el sentido de la salvación para que nosotros, hermanos, podamos entrar a madurar. El problema es que la iglesia o es muy legalista o es muy liberal. Se va para los extremos. No mantiene el centro. Por eso que aquí explica qué es lo que es la gracia. Y por eso los judíos pensaban que la iglesia predicaba libertinaje. Por eso que Pablo decía por ahí, como muchos dicen, hagamos males para que nos vengan, ¿qué cosa? Vienen. Pequemos nomás y total, estamos en la gracia. Y eso mucho usted lo ve en la iglesia, las iglesias liberales, donde está predicando la mujer, donde se han quitado los principios de la escritura. Hermano, nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa cuando Pablo dice en este mismo libro de Romanos que si viniese un ángel o uno de ellos mismos y predicase otro evangelio, el tal sea anatema, ¿verdad? Se apartó del evangelio. Entonces, ¿qué piensa usted de las iglesias que hoy día, hermanos, están haciendo o poniendo cosas que no están en la escritura? ¿Serían iglesias? Y aunque hayan invocado el nombre del Señor, por ejemplo, iglesias que han invocado el nombre del Señor y hoy día están poniendo doctrinas que no están en la escritura, que han cambiado el evangelio, ¿podrían llamarse iglesias de Cristo? No. En ninguna manera. Porque Pablo es claro en el concepto, sea anatema, sea maldito. Amén. Sea separado del Señor. Entonces, hoy día, por eso que cuando Pablo advierte con respecto a la apostasía, nosotros tenemos que, hermanos amados, mirar muy bien ese aspecto. Y por eso que tenemos que tener claro lo que significa la gracia y la ley. Ese es el fundamento, hermanos amados, es lo fundamental dentro de el Evangelio. Luego dice, y recibió la circuncisión como señal. Es lo mismo que hoy día le dicen a usted, oiga, si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. La lengua es señal. Es señal. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello, ¿de qué? De la justicia de la fe que tuvo
estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahí está claro, hermanos, la discusión que el Señor tuvo con los judíos con respecto a Abraham. Ellos tomaban la ley como jactancia para su vida. Mire, el fariseo y el publicano. Y eso es lo que puso el Señor. ¿Qué decía el fariseo? Le doy gracias, ¿cierto? Porque oro, porque ayuno, porque diezmo todo lo que gano, ¿verdad? Y aún más, no soy como ese publicano. ¿Qué es lo que es eso? Jactancia o gloriarse en sí mismo. Sin embargo, el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza y decía, se propicia a mí, que soy pecador. La pregunta que hizo Jesús, ¿cuál de los dos salió justificado primero? ¿Qué cree? Porque reconocía su necesidad. Y eso es lo que Dios, a través del Evangelio, por eso que dice que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo se encarga a través de la misma palabra de convencer a la gente de que ellos no son justos, que son pecadores y que Dios quiere darle la salvación, que Dios quiere justificarlo. Porque Dios es el que quiere justificar al hombre. ¿Amén? Por medio de esa sangre que fue derramada en el Calvario. Entonces estamos claros, hermanos amados, que lo que hizo Abraham, que le fue contado por justicia, pero no era para gloriarse con Dios. O sea, ¿qué le quiero decir? Hermanos, ustedes vinieron al culto hoy día. No tienen de qué gloriarse. Porque están cumpliendo ¿con qué? Con su deber. Van a llegar a su casa y van a orar. ¿Se pueden gloriar? ¿No? ¿No? ¿O pueden gloriarse porque oran más que el otro? Eso es lo que tienen que hacer. Nada más. Lo que tenemos que hacer. Pues que el Señor le dice que habiendo acabado la hora de decir, siervo inútil, somos. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Yo como ministro, como pastor de Dios, no puedo gastarme porque voy todos los días al culto. Es mi deber. Es mi deber. O porque me levanto temprano o porque no me levanto temprano. No puedo gastarme en ninguna manera. La obra sí, ¿qué es lo que demuestra la obra? Demuestra la fe. Y eso es lo que dice Pablo. La obra demuestra la fe. La obediencia de Abraham, ¿qué demostró? Que tuvo fe. Eso demuestra la obra del hombre, que tiene fe. Nada más. No es para salvarse. Por eso que Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. ¿Cierto? Por ahí hace una... Pero con respeto dice, la fe por tus obras. O sea, la fe le hace obrar a usted. Pero eso no le da lugar para que usted se jacte o se gloríe en sí mismo. A ver, no le hace salvo. Por eso que Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la salvación, la obra de salvación tiene un puro nombre. La que hizo Cristo. Y no hay más. Luego dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, ¿ves? De que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham fue llamado, agradó a Dios, ¿cierto? Agradó a Dios, la obediencia, y le hace la promesa de ¿qué? De la salvación. ¿Por qué? Por la fe que él tuvo. Porque le creyó. Creyó Abraham a Dios, le creyó. No creyó en Dios, creyó Abraham a Dios. Entonces, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Recuerde que
Lo primero, Pastor, no lo hay- primero es la promesa. Después vino la ley. Entonces, si fuera por la ley la salvación, quedaría anulada qué cosa? Dos cosas. La fe y la promesa. Entonces Dios sería mentiroso. Y usted sabe que Dios no es mentiroso. Amén. Dios promete y Dios cumple. La ley viene a cumplir otro objetivo. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sabe cómo podemos nosotros ver esto, hermano? Mire, cuando vino el escriba, si no me equivoco, a ver si me corrigen un poquito, donde Jesús le dice que quería seguirlo, ¿de acuerdo, no? Jesús le dijo, le dijo, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? ¿Cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Los mandamientos te lo... Entonces dice, a ver, ¿ve que es por ley? ¿Ve que es por ley? O sea, pues, ¿ve que por la salvación es por la ley? ¿Cierto? Podríamos llegar a ese concepto. Por lo que Cristo le dice, los mandamientos te lo sabes. Y él le dice, sí, lo he guardado de pequeño. Se lo citó. Le dijo, entonces ve, toma lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. El hombre se puso triste. Después de la muerte y resurrección de Cristo, empieza el funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende. Dios llama a los apóstoles, ¿verdad? Llama al apóstol Pablo, y cuando Pablo llega a Filipo, el carcelero le pregunta qué él debía hacer para ser salvo. Similar a la pregunta que le hizo el hombre a Jesús. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? ¿Cree tú? Ya. No le dijo los mandamientos, se fijó, ¿no? Sí. Tomando tres. ¿Por qué? Porque la ley, el hombre es imposible que cumpla la ley. Entonces ahora como Cristo cumplió la ley, llevó a cabo ¿qué cosa? La promesa. Amén. Por eso ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, la promesa. Amén. Porque yo ya cumplí la ley está cumplida, el pecado está quitado. El hombre ahora puede venir, lo que dice Isaías, venir luego, dice el Señor. Y estemos cuenta, ahora el hombre puede acercarse a Dios. Amén. Como dijo David, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo debe acercarse el hombre? En plena certidumbre de fe y con un corazón arrepentido, reconociendo que él, hermanos amados, todos los esfuerzos que él puede hacer son inútiles para salvarse. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre reconozca su necesidad. Hoy día conversamos con mi compañero y decía, cuando Salomón describe la condición del hombre de vida, y él dice, todo es vanidad. Usted, hermano, puede hacerse rico sin Dios, pero siempre le va a faltar algo. Porque el hombre sin Dios no puede alcanzar nada. Pero si alcancé la riqueza, ahora vivo en Las Condes, tengo mi buen... Pero no es feliz. No es feliz. Pregúntele a los ricos si son felices. No son felices. Y el mismo libro de Dios lo describe. Al rico, bueno es el sueño del pobre, dice. Como mucho o como poco. Pero al rico no lo dejan dormir. La abundancia o la riqueza. ¿Se fija? Ese es el contexto, hermano. Entonces, Dios le brinda al hombre la salvación por gracia. Y por eso que Pablo dice, no es por obra. Porque si fueran por las obras de la ley, entonces nosotros tendríamos de que gastarlo. Porque a lo mejor usted ya no roba. ¿Cierto? ¿Alguna vez robó su vida? Un lápiz al compañero, una goma, le sacó una hoja, ¿verdad? ¿O no? Porque todos hemos robado. ¿Ah? En el pago de los impuestos, ¿verdad? No pagar el Transantiago. No pagar la micro, de una u otra manera. ¿Se fijan? Y a lo mejor podemos estar, no, yo ya no robo, soy un hombre honesto. Pero hay otras faltas.
Y la Escritura dice que el que falla en un punto de la ley se hace creador de toda la ley, porque Dios es perfecto. Amén. Por eso es que lo incompleto no puede ser contado. Lo que Dios torció nadie lo puede enderezar, Amén. porque Dios es perfecto. Entonces, este Dios de la perfección y de la justicia nos ofrece salvación gratuita. Amén. ¿Viste? Gratuita. Y eso es lo que Pablo está exponiendo a través de la Escritura. Primero él promete. Recuerde que a Adán, ¿cierto? Él le dice, a la mujer de Adán, le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. De ahí ya el Señor parte prometiéndolo. La mujer no tenía hijos. No tenía hijos. Y Eva significa madre de los vivientes. Por eso que a Adán le pone nombre nuevo, Eva. Y recuerda que Adán tenía la facultad de colocarle todos los nombres a todas las cosas, los animales, a todo. Porque él era el administrador que Dios puso aquí en la tierra. Mal administrador, pero era el administrador. Vendió el alma al diablo. ¿Ah? Los vendió a todos. Nos vendió a todos. Adán nos vendió a todos. Sí. Claro, no estábamos allá, pero Adán vendió todo, a toda la creación que estaba puesta en su mano. Pero Cristo la vino a recuperar. Por eso que dice la Escritura que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Por eso que el diablo lo tienta al Señor, ¿cierto? Y le ofrece el oro y el moro. Pero nuestro Cristo, ¿cierto? Se mantuvo inamovible. Y eso es por dar gracias. Gracias a Dios, hermanos amados, por eso. Amén. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, fíjese que Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? A estos que eran de la circuncisión, a eso vino. Primero, a eso vino. A los que, de una otra manera, ¿cierto? Obedecieron en cierto modo las ordenanzas, ¿cierto? Los estatutos que Dios había dado. Amén. Y a ellos vino primero. Y a ellos vino primero. Los que conocían la ley más que nosotros. Sí, amén. Por eso que dice, a los que conocían, a ellos vino y les predicó el evangelio. Entonces ellos dijeron, aquí hay algo raro. Es como cuando nosotros nos están diciendo, oye, te regalo algo, te regalo 100.000 pesos. Y usted dice, ¿y dónde está la cámara? Como que desconfía. Los judíos desconfiaron. ¿Por qué? Porque ellos en toda su trayectoria, ellos pensaban que eran por sus esfuerzos. Porque la ley decía, haz esto y vivirás. Lo podemos ver en Deuteronomio, lo podemos ver en Levítico, ¿cierto? Donde Dios le habla al pueblo con respecto a la ley. ¿Cierto? Entonces ellos vivieron en esa costumbre. Entonces cuando alguien le viene a ofrecer una salvación gratuita, claro. Y el hombre en su sentido siempre quiere hacer el esfuerzo. ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué? Porque el hombre no, como hay un término que decía, por ejemplo, la gente, ¿se ha fijado la filosofía que usa la gente? Que ellos quieren ser siempre los héroes. La mamá heroína, el papá heroíno, el papá héroe, ¿verdad? Porque el hombre siempre quiere figurar. Entonces cuando le están ofreciendo algo gratis, el hombre como que, en cierto modo, pone en duda lo que Dios le está dando. Y por eso que, pese a las señales que hizo el Señor, los milagros, esa mujer que padeció 12 años de un flujo de sangre, esa mujer que padeció 18 años esclavizada por el diablo, encorvada, ¿verdad? Esos paralíticos, esos ciegos, el ciego de nacimiento, 40 años aproximadamente, pese a todo lo que el Señor les mostró, aún así, no le creyeron. ¿Por qué? Porque estaban enraizados en su tradición. La predicación del Evangelio del Reino para ellos les fue algo totalmente extraño. Y a veces pasa, hermano, en las congregaciones, que cuando uno habla de esto de la gracia, a veces están tan enraizados en las tradiciones que no quieren aceptarlo. No quieren aceptar el Evangelio. Dice, como está escrito, verso 17, te he puesto por padre de muchas gentes. Vuelvo a aclarar, no dice padre de la fe, padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Esto está en Génesis 14:5. Fíjese, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, aquí había, hermanos amados, una gran oposición para que Abraham pudiera recibir el título de padre de mucha gente. La cantidad de años que él tenía, y para más remate, Sara era estéril. Y por eso dice que creyó esperanza contra esperanza. Y esto agradó a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted ve a través de todo el libro de Dios, Dios se agrada con los que le creen. Amén. Amén. Dios hizo promesa. ¿Y sabe con quién se agrada? Con el que le cree. Porque Dios no está con el incrédulo. Hermano, no, Dios no se agrada con el incrédulo. Entonces, eso es importante. Por eso que en la Escritura nos habla de la predicación del Evangelio y de oír la palabra del Señor. ¿Para qué? Para engendrar fe. Pero mire cómo es contradictorio el hombre. Voy a ponerme aquí para contar mi testimonio, porque mi testimonio es aumento de fe. Hermano, ¿qué le sirve mi testimonio? ¿Se fija que el hombre es contradictor? ¿Se fija que es contradictor el hombre? ¿No? ¿Le llega la contraria a Dios? La fe real no viene por mi testimonio, viene por el testimonio de Cristo. Amén. Por su palabra. No hay más. No hay más. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y eso es lo que demanda. Por eso le decía yo, la iglesia que ha perdido su rumbo hoy día es una iglesia que está en medio de la apostasía. Los que han dejado y han cesado de predicar la palabra del Señor, como lo ordena la Escritura, ellos han perdido el norte. La iglesia se ha vuelto una iglesia emocional, una iglesia liberal. Suplieron la palabra por la música, por la emoción, la palabra por la terapia, porque ahora se hacen terapia, y no se predica el Evangelio. No se habla o no se dicen las cosas como corresponden. Al pecado, pecado. Hoy día no, el pecado es un error, cometí un error. No, el pecado es pecado, hermano, y nosotros debemos abandonar esas cosas. Es claro, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Nadie. Y si seguimos en una condición pecaminosa, estamos perdiendo el tiempo. De verdad. Entonces, hermanos amados, dice que Abraham no consideró estas cosas, sino que le creyó a Dios, hermanos amados. No consideró la esterilidad de Sara, ni tampoco la cantidad de años que tenía. Había una promesa que Dios le había hecho. Él iba a ser padre de muchedumbre y Abraham se mantuvo inamovible. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa, ¿ven? De Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A veces nosotros oramos a Dios, hermanos, pidiendo algo o esperando algo de Dios y somos tan impacientes que eso demuestra ¿qué cosa? Nuestra incredulidad. Amén. Se vamos a perder todo. Porque queremos que Dios responda al instante. Y los tiempos no son nuestros. Los tiempos son de Dios, hermanos amados. Por eso que la importancia de conocer a Dios por las Escrituras. Ese es el hecho, hermanos amados, que nosotros tenemos que valorizar. Que Dios se ha revelado a través de la Escritura. Sí, amén. Viene del Antiguo Testamento apuntando la venida de Cristo. Se revela en carne. El mismo Dios se hace carne. Se vuelve, hermanos amados, viene a esta tierra. Pues se dice, y nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Amén. Él vino a darse a conocer. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, él mismo vino. Amén. En esto no podemos negar la divinidad de Cristo, hermanos amados. Por eso que Pablo dice que es indiscutible. Amén. Ese misterio que fue revelado. Dios Amén. Se manifestó en carne. ¿Para qué? Para darse a conocer su carácter,
su forma, lo que él quería del hombre. Por eso que estuvo con los discípulos 3 años, Sí, Señor, amén. enseñándoles, mostrándoles. Por eso que la importancia, hermanos, de que el Señor se haya hecho carne visible, para muchos, para nosotros tiene que significar mucho. Nosotros como iglesia que hemos entendido la unicidad de Dios, la divinidad de Cristo, hermanos, nosotros deberíamos estar ricos, colmados de esta riqueza. Colmados de esta riqueza. Pablo dice, como pobre, pero enriqueciendo a qué? A muchos. Porque esto es una riqueza, este es un caudal de riqueza, hermanos amados. Amén. Es un caudal donde usted va, hermanos, adquiriendo cada día más con respecto al conocimiento de Dios. Porque para poder predicar a Dios, yo tengo que conocerlo. No puedo predicar a Dios sin conocerlo. Luego Amén. dice, Sí, Señor. plenamente convencido de que él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Yo siempre digo que la fe nuestra tiene que ser como la... ¿Te acuerdas de los monitos? Que le llamaban el mono porfiado. Sí. Ustedes le pegaban patas, combos y volvía a su estado. Exacto. Así tiene que ser el cristiano. ¿Ah? Dice luego, no, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Ya? Luego dice, justificados, escuche, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted que es creyente, que ha tomado el nombre de Jesús, hoy día usted tiene paz con Dios. Amén. Por eso que la paz, hermanos amados, no habla de que no hayan conflictos, que no se generen conflictos alrededor, tenemos conflictos todos los días. ¿Cierto? Usted que maneja su taxi, ¿cierto? Directamente, pasajero, que sube. Es un conflicto, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí, hermanos amados, que hoy día usted tiene paz con Dios. Amén. Porque usted y yo éramos enemigos de Dios. Ahora, la Escritura dice que Él a sus enemigos no le va a dejar ni raíz ni rama. Ahora, por eso que es importante la resurrección de Cristo. Porque Él nos justifica. ¿Por quién dice? También tenemos, ya entré al capítulo 5, porque este era el que teníamos que leer el día. Ahora me di cuenta recién. Dice, por quien también tenemos, mire, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, escuchen, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí hay otra labor que cumple el Espíritu Santo. Aquí hay otra labor que hay que, hermanos amados, resaltar. Entonces, estamos justificados, pues, por la fe. Amén. ¿Usted creyó? Yo lo justifico. Amén. ¿Dejó de creer? Por eso dice que hay que permanecer. Hay que permanecer. Hay que tener la convicción hasta el final, hermanos amados, de nuestra carrera. Amén. Luego dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por, escuche, los impíos, plural, no por el impío, por los impíos. Usted dice, pero ¿por qué tiene que morir? Él tiene que morir por los buenos, ¿cómo va a morir por los puros, por los malos? Esa es la mentalidad del hombre. ¿Viste? Va a ir bien. Ese es el evangelio que nosotros hemos conocido por años. Hermano, usted tiene que hacer bien porque le ha ido bien. Le ha ido bien en algunas cosas, ¿no? Sí. Pero también le ha ido mal, ¿no? También. Entonces el hermano está pecando porque le está yendo mal.
Pero aquí volvemos arriba, por mano. La prueba. Y la prueba. El hombre de Dios tiene que ser probado. Amén. Por eso es que cuando antiguamente el evangelio se empezó a predicar, se predicó mal. Decía, pero hermano, uy, Dios sin pega. Ah, de estar en pecado. De estar en pecado. Por eso le estaba dando eso. Sí. Porque hay un mal concepto. ¿Hay un mal concepto de la enseñanza? Sí, amén. ¿Sí o no? Sí. ¿No podría pasar algo a nosotros? Sí, Sí, pues. sí, pues. Si no estamos inmunes. Amén. Estamos hoy día, somos salvos, somos la iglesia de Cristo, estamos aquí. Amén. Entonces, si llueve, nos mojamos igual que no. Amén. Eso es lo que está explicando aquí. Esa es parte del evangelio. Entonces, cuando usted está en el mundo y le dice, venga Cristo porque le va a cambiar la situación. Ya de aquí para adelante, como el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. ¿Ah? Por eso que cuando se predica el evangelio, uno tiene que predicar, hermano, el arrepentimiento. Amén. No, venga Cristo, Cristo lo va a sanar. Venga. Y Dios tiene igual. Entonces la persona entra con esa convicción. Que Cristo es un sanador, ¿no? Es como hay una canción que dice, milagroso Jesús, que no me gusta mucho la canción. Es un Porque Jesús benefactor. no es un milagrero. Es un benefactor, ¿no? Exacto, no es un benefactor. Lo que pasó con los panes, los 5 panes y los 2 pececillos. Sí. ¿Qué creyó la gente? Aquí con este presidente, con este rey, no trabajamos más, po. Y al hombre no le gusta trabajar. ¿O no? Amén. Por eso que lo que Pablo está diciendo ahí, hermano, es para que interpretemos bien lo que significa el evangelio. No porque usted sea creyente, no le van a suceder cosas, ¿no? Por eso que voy a volver, dice. Y él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hermano. Dios va formando el carácter. Amén. Dios va colocando, hermano, en nosotros. Por eso cuando deposita el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esto para que entiendan lo que dicen, los que no entienden lo que significa tener el Espíritu Santo. Dios lo va a probar para ver si lo que colocó en él usted, lo ocupa o no lo ocupa. Me gustaba una historia, me acuerdo siempre años atrás, yo la escuché. Era una mujer que era, por diosera, mendiga en Estados Unidos. Ella salía a pedir plata. Y la conocían, en el barrio la conocían, ya era conocida. Y dormía en un edificio solo, en un edificio desocupado, vacío. Y un día se perdió la mujer. Se perdió. Y la buscaron y la encontraron ahí. Y cuando estaba sobre un colchón, inerte ya, estaba muerta. Pero lo extraño, o sea, lo raro, lo asombroso para la gente, que cuando rompieron el colchón estaba lleno de plata. O sea, la mujer tenía, pero no consumía lo que tenía. Le gustaba andar bien. Dios nos da el Espíritu Santo, hermanos, para que lo ocupemos. Amén. Por eso que Pablo en Corinto enseña con respecto a los dones, con respecto a los ministerios. Y esto es lo que, hermanos, tenemos que entender. Dios derramó el Espíritu Santo para nosotros, para que nosotros en este tiempo o en esta tierra, mientras estamos, podamos luchar. Porque ¿qué sería de nosotros si tuviéramos una pura religión nomás y no tuviéramos el Espíritu Santo? Caeríamos todas las 10.000 veces caeríamos. Lo que pasa es mucho. Abrazan la religión, pero no abrazan a Cristo. Amén. Y ahí está la problemática. Luego dice, esta esperanza no avergüenza, hermanos amados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ciertamente apenas moriría alguno, el verso 7 ya, ciertamente moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos ¿de qué cosa? De la ira. De la ira. Entonces, ¿a qué vino Cristo entonces fundamentalmente? ¿A hacerlo rico? ¿A cambiarlo como una persona buena? No, a que usted, hermanos amados, sea salvo. Amén. Amén. es Él verdad. vino a salvar. Entonces, cuando Cristo usaba la palabra salvo, los otros quedaban medio... O cuando Él decía, tus pecados te son perdonados, ellos quedaban descolocados. Decían, pero ¿cómo te va a perdonar los pecados? Si Dios no es el que perdona pecados, El único. es el único. Pero nosotros sabemos quién es Cristo. Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué, de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, ¿por qué? Por su vida. O sea, si Cristo no era resucitado, como dijo Pablo, vana sería nuestra fe. Amén. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso que en el libro de Corintios, en el capítulo 15, Pablo defiende a capa y espada el tema de la resurrección. Porque es parte de todo el plan de Dios. Muerte y resurrección. Amén. No podía haber solamente muerte. ¿Por qué? Porque si hubiera sido muerte, claro, hubiera pagado nuestro pecado. Pero no nos era justificado. Claro. Entonces necesitamos, porque el trabajo es completo. El plan es completo de Dios, nunca ha sido incompleto. Es completo, porque nosotros de repente, Cristo murió por nosotros, pero resucitó. Amén. Y en esa resurrección nos justifica. Sí, amén. Por eso que Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Amén. Refiriéndose a los días de la carne de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Hermano, usted ya no es enemigo de Dios. Amén. Usted ya fue reconciliado con Dios. Gracias, y hoy día Señor. está justificado, perdonado delante Amén. de Dios. Sí, amén. Y además, es un hijo. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, Y era Señor. es un grado honorífico, hermanos amados. Amén. Fíjese que a Jesús, por decir que era hijo de Dios, lo mataron. Imagínense la gravedad que tenía decir eso. Y nosotros hoy día tenemos ese título como hijo. Gracias, Señor, por esa bondad. Amén. Sí, Amén. Señor. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por eso que decía antes que Adán lo vendió todo, y por el pecado que entró, la muerte. Y eso es inevitable. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay que tomar este concepto, hermanos, de la muerte, que nosotros igual vamos a morir. Sí, amén. Porque si bien es cierto, hemos sido justificados, santificados, perdonados, pero mientras no venga el Señor, nos espera la muerte. ¿Por qué? Porque el tabernáculo que tenemos, este tabernáculo es de muerte. Amén. Este no puede heredar. Amén. Este no puede heredar. Lo mismo que Cristo con ese cuerpo que tenía al principio, tampoco podía. Porque era un cuerpo semejante a nuestro. Amén. Y por eso que lo vemos en el último capítulo de Juan, ¿cierto? Los discípulos estaban todos encerrados, las puertas cerradas, y Jesús el esposo en medio. Amén. Ya su cuerpo era un cuerpo glorificado. Amén. Ya era diferente. Amén. Y a nosotros también nos espera un cuerpo de esa magnitud, glorificado. Gloria al Señor. Pues dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Vamos a subirlo. Muchos cuerpos hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Ese cuerpo es el que va a asignar el Señor. Amén. Un cuerpo nuevo. Un cuerpo de gloria. Amén. Imagínense, no vamos a necesitar ni avión para volar a hacer. Amén. Gracias, Señor. Ni alas tampoco. Amén. Gloria al Señor. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. Amén. La ley fue la que vino hermanos, a revelar el pecado. Eso es lo que Pablo está advirtiendo acá. No podía inculpar de pecado si no había ley. Pero cuando vino la ley, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El primer hombre de la tierra. El segundo es el cielo. Por eso que Cristo le dijo a Nicodemo que nadie había subido al cielo, sino el que había descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Si bien es cierto, viene con nuestra naturaleza, pero es de arriba. Y por eso que el ángel le dice a María, el santo ser que va a tener será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos, poder ir entendiendo esto. Los que vinieron después de Adán, si bien es cierto, pecaron, porque se lo vuelvo a decir, el pecado está aquí, pecaron. Amén. Todo aquel que nace, nace en pecado. David dijo, en maldad o en pecado me formó. En ¿Me? maldad fui pecado y en pecado me concibió mi madre. Amén. O sea, en pecado fui formado y en maldad, algo así. Algo así, ya. Bueno, Voy a no buscar es que Isaí tuvo una... No es que la mamá de David tuvo una afer por ahí con otra persona. No, es, hermano, con respecto a la naturaleza. David habla con respecto a nuestra naturaleza. Luego dice, no obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí en maldad Ya. he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Y ahí donde dice madre, se creó un cagüín, un chisme. ¿Ah? Muchos predicadores dicen, no, es que, ¿sabe por qué David estaba allá, lo tenían de lo último, como lo dijo? No, porque ese fue una afer que tuvo la mamá de David, ¿verdad? Entonces Isaí en venganza no lo consideraba como uno, como que era hijastro, no dice la escritura eso. No. En ninguna parte dice ese cagüín, pero el hombre como es, ¿qué sabe? Que los que son de la carne piensan en Piensa en las de la cosas de la carne, son carnales, a ver. Sí, Y no, y ponen cosas que no están en la escritura. sí, Para hacerse y creen los chismes. ¿Es verdad? sí. ¿Es verdad eso? Y como el simple todo lo cree, no falta el que le cree. Lo falta es que le cree. Y lo predica después, más Sí. sin argumento, hermano. Sin argumento, lamentablemente. Sí. Entonces, hermanos amados, el don, ¿verdad? El regalo vino por un hombre. Si bien es cierto, la muerte vino por un hombre, entró la muerte a todos los hombres, ¿cierto? Por un pecado, ¿verdad? Amén. Luego tenemos el medio que vino la ley descubrió toda la multitud de pecados, pero por este hombre, por todos los pecados, murió. Amén. Este hizo entrar un pecado, pero ese pecado engendró más pecado. Amén. Y la ley cumple ese propósito de denunciar el pecado. Amén. Por eso que Pablo dice, la ley fue añadida. Para los que aman la ley, y los judaizantes, los que aman, nosotros amamos la ley de Dios. ¿Amén? Sí. Pero los que intentan imponer la ley para salvarse, miren lo que dice Pablo. La ley fue añadida por causa del pecado. Y una añadidura no es lo mismo. Ejemplo, tengo una casa, le voy a añadir un cuarto. Le voy a un cuarto al lado. ¿Qué es mayor? ¿La casa o el cuarto? Casa, obviamente. La promesa vino primero. La ley vino después. Por eso que Pablo dice, la ley fue añadida. No menosprecia la ley, porque la ley de Dios es perfecta. Amén. Y gloria al Señor por su ley, porque siempre he dicho, la ley y la gracia vinieron de la misma mano. Amén. No desconocemos la ley de Dios. Amén. No la desconocemos. Amamos la ley de Dios. Pero nadie va a ser salvo por la ley. Amén. Eso hay que dejarlo en claro. Luego dice, y con el don sucede en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado, bueno, lo que vimos, un pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, mire, este es como concluimos. ¿Ah? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. Amén. Por un hombre entró la muerte,
pero por otro hombre entró la vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en grande abundancia. Eso es lo maravilloso. Amén. Si bien es cierto, Adán trajo la muerte hasta estos días, Cristo también trajo la vida. Amén. Por eso que es importante cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esa debe ser nuestra confianza, iglesia. Amén. Y en Él tenemos esta seguridad. Amén. Esto que estamos enseñando ahora es la seguridad que tenemos en Él, no en nosotros. ¿Ah? En Él tenemos la seguridad. Luego dice, porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, Amén. pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso se llama obediencia. Por la obediencia de Cristo nosotros somos salvos. Amén. Amén. Gloria al Señor por esa justicia bendita. Pero la ley dice se introdujo para que el pecado abundase. Amén. Amén. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, escuche bien, así también la gracia reine por la justicia, ¿para qué? Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, Lo Señor. repite varias veces el apóstol. Amén. Para que esto quede claro. Amén. Para que quede bien claro. Un hombre trajo la muerte. Un hombre introdujo el pecado. Pero otro hombre, ese que venía de arriba, ese que se manifestó en carne, pero no actuó aquí como Dios, sino como hombre, vivió, se sujetó. Filipenses capítulo 2, donde dice que ese sentir que él hubo de siervo, de entrega, él se sujetó y obedeció. Amén. Y por él entró, ¿qué cosa? La vida. Amén. Nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Amén. Ese mandamiento recibí. Amén. Que aquí está hablando, hermano, esta es la confusión que tienen los trinitarios. Cuando Cristo habla de una divinidad, ¿verdad?, acerca de su Padre, muchos piensan que arriba, Hay hermano, otro ser. está el papá. No, él habla, hermanos amados, de la sujeción a su propia voluntad. Su A su palabra. propia voluntad, a su palabra. ¿Amén? Entonces cuando dice, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Amén. Que él iba a morir, tenía que cumplirse. Amén. Porque ya estaba escrito, estaba determinado. Por eso que el apóstol Pablo cuando escribe, o Pedro, si no me equivoco, dice que con el anticipado consejo y el conocimiento de Dios, Amén. Dios, hermano, tenía conocimiento de lo que le iba a pasar a Cristo. Porque eso ya estaba profetizado, estaba escrito. Entonces a él no lo pillaron, al Señor Jesucristo no lo pillaron mal parado. Acuérdate que el mismo cuando estaba en el huerto que dijo, se acerca el que me entrega. Sí. Y en la cena, en la Pascua, le dice a Lucas, a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Hazlo. Sí. Lo dijo también sentado, dijo, uno de vosotros me va a negar y el otro me va A traicionar. a traicionar. ¿Y claro? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Pedro, como era medio confusión, le dijo a Juan, más cerca, y Jesús le dice, no con el nombre, Claro. al que meta el pan conmigo. Que Pero mojar es pan. que estaban tan velados ellos que no entendían, hermano. Amén. Porque imagínense que si hubieran estado en pleno conocimiento y Pedro tomó la espada ahí y le cortó la oreja a Marco, imagínense lo que. Amén. Pero ese no era el plan de Dios. Amén. El plan era llevar a cabo hasta... Cristo tenía que llegar a la muerte porque Él gustó la muerte por nosotros. Amén. ¿Qué muerte? La muerte y muerte de cruz, donde fue enjuiciado, hermano, del hombre. La ira de Dios cayó sobre ese cuerpo. Esa la gustó el Señor. Amén. Por eso que él dice, Padre, si quieres pasarme esta copa, porque Él sabía que iba a ocurrir ese proceso, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Primera vez. Con esto concluyo. Primera vez que Cristo iba a pasar eso. El proceso de una separación. Parece que Él dijo, Sí. el Padre me ama, nunca me ha dejado solo. Amén. Mire lo que dice la cruz. ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué lo hizo?
Amén. Gracias, Señor. porque llevaba nuestro pecado sobre sus hombros. Eso tiene que darnos, hermanos, seguridad, alegría, gozo, hermanos amados, y perseverancia. Amén. Amén. Perseveremos hasta el final. Amén. Amén. Perseveremos hasta el fin. No, hermanos, no miremos atrás. Ayúdanos, Los Señor días están Jesús. malos. Yo Sí. sé. Y cada uno de nosotros estamos viviendo procesos difíciles. Amén. Cosas que nos suceden. Pero esto que no nos haga divorciarnos del Señor. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. Ni por el hombre, ni por las circunstancias, ni nada de este mundo, hermanos amados, nos haga muchos de Dios el Señor, porque el pastor se cayó, le pasó esto, le pasó esto, mira, el hermano no me saludó, y se divorcian del Señor. Que estoy pasando un problema, nadie me ayuda. No se divorcia del Señor. Ayúdanos, No. Señor Jesús. No. Porque Pablo dice, ¿quién me apartará Del amor. del amor de Cristo? Gracias, El Señor. amor que Dios entregó en la cruz por usted y por mí, hermano, no lo podemos describir. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y gracias al Señor porque podemos concluir los 2 capítulos, hermanos amados, y nos queda la enseñanza. ¿Ven? El día de mañana nos reunimos, nos juntamos ahí en Maipú, Caupolicán 1022. Invitamos a todos los que nos quieran participar, pónganse en pie. Vamos a poner la bendición Amén. y dar gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, Amén. amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Amén, Señor. la predicación de este día, la Amén. enseñanza. Padre, permítanos Gracias, no olvidar, Señor amado, Amén. lo que usted ha hecho por nosotros. Sí, Señor. Amén. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. No dejes que desmayemos ni claudiquemos, Señor amado, ni siquiera miremos hacia atrás, Señor amado, sino que nos mantengamos firmes. Gracias por mis hermanos que han venido en este día, por los aquellos que nos vieron a través de las redes sociales con mucha dificultad, Amén, Señor amado. Señor Jesús. Pero ahí estamos, Dios mío, para poder entregar, Señor, tu palabra. Amén. Ahora nos retiramos a nuestros hogares, sin darte, Señor, pedirte tu bendición, Señor, para tornarnos y llegar a nuestros hogares con gozo, con alegría y meditando, Señor, tu bendita y poderosa palabra. Te pedimos tu bendición en el nombre que es por sobre todo nombre, Amén. en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Y amén. amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor Toda la Jesús. honra, el honor y la Su gloria es el nombre nombre. sea la del gloria. Señor. Dios de paz. Le bendiga y le guarde, despídase su hermano. Y nos vemos el sábado, si Dios